capítulo 16 del Evangelio de Marcos. Amén. Y vamos a leer los versículos 15 y 16, aunque más bien vamos a hacer el énfasis en el 16. Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16, dice la palabra. La vamos a leer en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio, las buenas nuevas, a toda criatura. Esto significa no animales, no otros seres del mar, sino aquí se refiere a todo ser humano. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Vamos a meditar entonces en esta noche acerca de 5 puntos de vista de la salvación, 5 puntos de vista de Marcos 16. Puede tomar su asiento, hermano. La interpretación de la Biblia correctamente es de fundamental importancia, especialmente en estos días en que hay tanta confusión doctrinal, donde hay tanta doctrina, la palabra doctrina significa enseñanza, tanta doctrina falsa, que se cumple lo que la palabra dice. Estos son los últimos días y ese es un cumplimiento más de la palabra. La confusión en la interpretación del texto bíblico, donde cada uno tiene su propia opinión, cada uno emite sus pensamientos y no respeta las leyes de interpretación bíblica. Y entonces, en esta gran comisión, como se le llama a este pasaje, o sea, el gran mandamiento de ir y predicar el Evangelio, las palabras de Jesús son muy claras y muy sencillas. Sin embargo, vamos a ver aquí 5 puntos de vista que difieren el uno del otro en la interpretación, en la aplicación de esta enseñanza, o más bien esta orden del Señor. Él, en primer lugar, dice que quiere que el Evangelio sea proclamado a todos, que todos escuchen. Ese es el deseo de Jesús en esta porción. Y la otra enseñanza es que los que crean y sean bautizados van a ser salvos. Está tan claro como el agua. Dicen por ahí que más claro no canta un gallo. Él dice, tienen que creer y tienen que ser bautizados para que sean salvos. Pero aparece la primera interpretación, la primera aplicación de las leyes de la hermenéutica sobre este pasaje. Este primer punto es: el que cree y se bautiza no será salvo. Esta es una enseñanza, este es un punto de vista, esta es una doctrina. Y obviamente esto viene de gente que no es cristiana. Es sostenida esta doctrina por grupos que se han separado del verdadero evangelio. Por ejemplo, los que profesan que no creen en Dios, los ateos. Los ateos no son gente sin religión, es que su religión es el ateísmo. Así como el cristianismo puede ser una religión, el budismo, el islamismo, etc. El ateísmo es sencillamente una religión. Esa es la religión que practican aquellos que se niegan a reconocer que hay Dios. Vienen otros grupos como los agnósticos, por ejemplo, aquellos que reconocen que hay Dios, pero que Dios no tiene nada que ver con los asuntos del ser humano. Entonces estos grupos, como por ejemplo los judíos también se incluyen en este grupo, los judíos, los musulmanes, los hindúes, que creen en Dios o creen en otros dioses. Ellos dicen que el que cree y se bautiza no será salvo. Pero quien no cree en la salvación,
el que no cree que la salvación se encuentra en Jesucristo, se va a unir a este grupo, a esta particular interpretación del texto bíblico. Entonces le digo, el primer punto de vista es: el que cree y se bautiza no será salvo. Eso no lo va a salvar. Esta es una opinión, por así decirlo, que contradice el texto bíblico, que contradice la enseñanza de Cristo Jesús. La enseñanza general de la Biblia es esta, o sea, el contexto general, es que hay un Dios que ofrece salvación. Y es contrario a las opiniones de los ateos. Mire lo que dice, vayamos a primera de Pablo a Timoteo. Primera a Timoteo, algunos dicen primera de Timoteo, pero Timoteo no escribió nunca nada que esté en la Biblia. Entonces no puede ser la primera de Timoteo, es la primera a Timoteo, la escribió el apóstol Pablo. Y es una de las cartas pastorales. Entonces está al final de las cartas paulinas. Y en el capítulo 2, versículos 3 y 4 dice, de la primera Timoteo: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Está claro que el deseo de Dios es que todos los hombres vengan al conocimiento y sean salvos. Entonces preguntamos ahora, ya que Dios eso es lo que desea, ¿serán todos salvos? No es lo que enseña la Biblia. La Biblia no enseña que todos van a ser salvos, solamente enseña que es el deseo de Dios que lo sean. Y también la Biblia enseña, ahí en 1 Timoteo 2, 5 y 6, porque hay un solo Dios y un solo mediador. ¿Cuántos mediadores hay? Uno. Solamente uno. María no es mediadora. Mahoma no es mediador. Amén. José Smith, el fundador del mormonismo, no lo es. Taze Russell, el fundador de la doctrina de los testigos de Jehová, no es un mediador. El Papa Romano no es un mediador, porque hay un solo mediador. Aleluya. Y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. El mediador entre Dios y los hombres no es Dios. No puede ser mediador si Él es una de las partes. Amén. Tiene que ser un hombre, y este hombre se llama Jesucristo, el Dios hecho hombre, el Emmanuel. Entonces, la salvación viene por medio de Jesucristo y solamente por medio de Él. No hay alternativa. Punto número 2. El que no crea y no sea bautizado se salvará. Esto es lo contrario de la primera. Y esta opinión es sostenida por un grupo llamado los universalistas. Ellos enseñan que Dios es tan bueno, que Dios es tan lleno de amor, que al final, de alguna o de otra manera, todos serán salvos. Y si usted cree que esto no es muy popular, déjeme decirle que hay mucha gente en la iglesia que lo cree. Y hay muchísima gente fuera de la iglesia que igualmente lo cree. Porque se aferran al amor de Dios. Dicen, Dios no puede mandar a ninguna persona al infierno porque Él es tan bueno. Pero la respuesta es que Dios no va a mandar a nadie al infierno. Es que todos nos encaminamos al infierno. Y dice la Biblia que Cristo vino a salvar lo que se había perdido. El hombre, la mujer que terminará en el infierno fue ahí por su propia decisión y más particularmente porque rechazó el plan de salvación del Señor. Dios le dijo, solamente hay una forma de que te salves y es a través de Cristo Jesús, porque Él envió a su Hijo para morir por nuestros pecados. Y Él dice que es necesario aceptarlo. Por eso dice ahí, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. ¿Creer en qué? En que Él es el Hijo de Dios, que Él murió en la cruz del Calvario. Los universalistas creen que Dios salvará a todos eventualmente.
Y para apoyar su punto de vista, aíslan algunos versículos, como 1 Timoteo 2:6, ahí mismo en 1 Timoteo, pero mire lo que dice el 6, dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces ellos toman ese versículo, por ejemplo, y ahí fue donde se fue el sonido, me imagino, porque hubo un apagón. No sé si hay sonido ahí. Bueno, y entonces dicen ellos que se dio el rescate por todos. Ellos dicen, esta es la interpretación que ellos le dan. Esto significa que Cristo murió por todos, que Cristo murió por todos los pecadores y que todos los pecadores son salvos, que Cristo murió por el mundo para que el mundo sea salvo. Y por supuesto van a encontrar algunos versículos en la Biblia y los van a sacar de contexto para sostener, para apoyar esa interpretación de que el que no crea y no sea bautizado, de todas maneras se salvará. Esta opinión también contradice la Biblia. Jesús lo dijo en Mateo 7:13. Vayamos entonces un poquito atrás de donde estamos. Mateo 7:13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. ¿A dónde dice? A la perdición. Y muchos, no dice pocos, dice muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, obviamente la vida eterna con Él. Y Él dice que pocos son los que la hallan. Le preguntaron a Jesús sus discípulos, ¿son pocos los que se salvan? Y Él les respondió que sí, que más son los que se van a perder que son los que se van a salvar. Si quisiéramos poner números, diríamos que de cada 3 seres humanos, 1 se va a salvar y 2 se van a perder. Porque ahora la lucha ya no es por espíritus, la lucha es por almas. Cuando fue la lucha por espíritus, el diablo se llevó la tercera parte, no solamente de ángeles, porque claro, en una porción de la Biblia dice que la tercera parte de los ángeles vinieron detrás del dragón, se trajo con su cola de 3, 1. Esa es la tercera parte, de 3, 1. Dios se quedó con 2 partes, pero cuando leemos a Pablo, encontramos que no solamente fueron ángeles, también fueron tronos, potestades, gobernadores. Y cuando hablamos de trono, estamos hablando de ciertas criaturas que ocupan posiciones muy elevadas. También se trajo a querubines y serafines, porque él, Luzbel, era uno de ellos. Él no era un simple ángel, él no era un mensajero de Dios, él era la más exaltada criatura en el universo. Y cuando él se rebeló contra Dios, hizo que la tercera, es que era muy poderoso, hermanos, imagínense, convencer a criaturas de los ángeles para arriba. Los ángeles son los de menor categoría. Convencerlos para que se rebelaran contra Dios. No lo hace cualquiera. Lo hace un ser poderoso que tiene mucha influencia. Bueno, se trajo la tercera parte. Pero aquí va a ser lo contrario. Aquí, cuando ya la lucha no sea por espíritu, sino por almas. Y esta es la lucha que estamos sosteniendo en estos momentos. Estamos en guerra espiritual. Amén. La guerra espiritual es por almas. Amén. Será exactamente lo contrario, porque Cristo lo dijo, más son los que se pierden que los que se salvan. Entonces, basado en este argumento que le acabo de presentar, es una alta probabilidad que entonces solamente 1 de 3 se salvará. Sin embargo, no sabemos la cantidad exacta. Podría ser también que
51% se van a perder y 49% se van a salvar. Pero lo que sí está claro es que la cantidad de salvos siempre tiene que ser menor que la cantidad de perdidos. Ahora, el apóstol Pablo advirtió de aquellos que no serían salvos. En Efesios capítulo 5, vayamos a Efesios capítulo 5, porque tenemos que ver algunos versículos, porque esto tiene que ser aclarado, y muy bien aclarado. Capítulo 5, versículos 5 y 6, dice Pablo: porque sabéis esto, que ningún fornicario, oiga la lista, y asegúrese que usted no está en esa lista. Ningún fornicario. ¿Quién es un fornicario? Es un individuo, hombre o mujer, que tiene relaciones sexuales con alguien que no es su legítimo marido o su legítima esposa. Es un fornicario. Y dice, ningún fornicario. No, ni siquiera uno. O inmundo, el que practica la inmundicia. O avaro. ¿Quién es un avaro? Es una persona ambiciosa, que nunca se sacia de tener y quiere tener más, y la avaricia lo consume. Ninguno de ellos, ningún avaro, que es idólatra. Porque la idolatría de este tal no es un muñecón. La idolatría de este es cosas materiales, dinero y cosas materiales, que quiere tener más allá de sus posibilidades. Y luego dice, versículo 5 estamos, ¿verdad? Tiene herencia, ninguno de ellos, de esto que le acabo de mencionar, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, como están haciendo hoy en día, no predicadores, porque no son predicadores, motivadores desde los púlpitos. Le llaman en inglés, le llaman influencers. Influencers le llaman en inglés. Y hay muchos influencers, muchos motivadores cristianos, entre comillas, que no predican la palabra. Hablan de la Biblia, pero no la predican, sencillamente la usan como plataforma para exponer sus propias ideas. Dice la Biblia que será gente que hablarán conforme a sus concupiscencias, engañando a muchos que los escuchan. Y entonces, perdonen, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene, dice, la ira de Dios. Hay que recordar esto, que a mucha gente no le gusta que se diga desde el púlpito, pero eso es lo que dice la Biblia. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Es que ese pero no le gusta a muchos cristianos. Y hay muchos predicadores que no usan ese pero. Y hablan solamente del amor de Dios, y que Dios es amor, y que Dios es la esencia es el amor. Y por supuesto que es verdad, pero hay que ponerle el pero. ¿Saben cuál es el pero, hermanos? El pero es como un pelo en la sopa. Un pelo en la sopa. Qué desagradable es encontrar un pelo en la comida, ¿verdad? ¿Ya? Bueno, eso es el pero. Y también aquí se aplica. Y estamos hablando de Dios. Sí, Él es amor, pero hay un pelo en la sopa. Es también fuego consumidor. Y dura cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Usted sabe que la gente de Nigeria son muy conocidos porque son estafadores a nivel internacional. Ahí me mandó un texto una señora con la historia de siempre. Soy una viuda que tengo mucho dinero. Hablé con el cura y él me dijo que tenía que regalar mi dinero porque tengo cáncer y me voy a morir. Y él me dijo, regala tu dinero a una persona que lo administre y de esa manera encontrarás paz. Y entonces lo encontré a usted. Vi su perfil y usted califica. Quiero dejarle 9 millones de euros.
Porque yo sé que usted lo usará correctamente para bendecir a otros y de esa manera tendré paz. Y yo le dije, estás usando el nombre de Dios para fraudes. El cáncer que estás mencionando te visitará pronto. Porque Dios no puede ser burlado. Pero insiste, me dice, no, yo quiero ayudarlo, por favor, respóndame que yo le voy a ayudar. Yo sé que son fraudes nigerianos se le llama a esto, ¿verdad? Pero a ellos se les olvida que no pueden jugar con Dios. Se recuerda que en una ocasión le dije, en Guatemala es muy común que usted se suba a un autobús y se sube un hermano a predicar la palabra. Pero dijo el hermano Tony Aguirre, el que vino el domingo, él visita mucho Guatemala porque la esposa es de Guatemala. Dice, pero eso lo he visto en varios países, pero en Guatemala es el único país donde yo he visto que se sube un predicador, la gente lo escucha, la gente le dice amén y después recoge la ofrenda. Y recoge la ofrenda, el hermano dice, hermanos, ¿cuántos fueron bendecidos por la palabra? Amén. Entonces él pasa ahí su sombrerito y le dan ofrenda. Es muy común. Pero una vez subió un hombre con la Biblia y dijo que quería predicar y le dijo al chofer, al motorista, como dicen en El Salvador, y le dijo, ¿me das permiso? Quiero predicar la palabra. Sí, le dijo, hazlo. Esta gente necesita oír la palabra de Dios. Pero cuando subió, sacó una pistola y le dijo a la gente, esto es un asalto. Y cualquiera que se mueva, lo voy a matar. Alguien que estaba atrás se agachó un poquito, sacó una pistola y le metió el balazo en la mera frente. ¿Sabe por qué lo mató? Porque él estaba jugando con Dios. Él no tenía que hacer eso. Él tenía que subirse y decirle al chofer, oye, este es un asalto, voy a asaltar el autobús y tú no hagas nada porque también a ti te cae. Y no le hubiese pasado nada. Si hubiese llevado todos los celulares de la gente, todos los relojes, todo el cash que tenía la gente, todavía estaría ahí disfrutando de su robo. ¿Por qué tuvo que meter a Dios, hermanos? Así es. Dios es amor, pero es fuego consumidor, y dura cosa es caer en las manos de un Dios vivo, y Dios no puede ser burlado, dice la Biblia. Todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Muy bien. Viene la tercera postura, la tercera interpretación. No solamente el que cree y se bautiza no será salvo, no solamente el que no crea y no sea bautizado será salvo, sino que ahora viene la tercera, que es el que no cree y se bautiza, se salvará. Ya se están acercando, pero todavía hay un pero en la sopa, un pelo en la sopa. Dice, el que no cree pero se bautiza, se salvará. Este punto de vista es sostenido por la mayoría de los que practican el bautismo de los niños. Por ejemplo, la Iglesia Católica. Por ejemplo, los hermanos de la Iglesia Presbiteriana. Ellos tienen ahí está su bautisterio de Dios. Una vez nos invitaron a un culto, ¿se recuerdan? Y ese día tenían bautizo de niños. Y algunos hermanos están ahí medio inquietos. Hermano, ¿y por qué venimos aquí si ellos están bautizando niños? Le digo, bueno, ellos nos invitaron y esa es la práctica de ellos. Sencillamente nosotros no lo hacemos. Bueno, ellos, los presbiterianos, los mormones y todos los católicos tienen esta postura. La postura de el que no cree pero se bautiza, se salvará. A ver, levanten la mano los que fueron católicos alguna vez. No se preocupe que no lo voy a expulsar de la iglesia. Casi todos fueron católicos, ¿verdad? Por lo menos más de la mitad. Bueno, usted todavía es católico, hermanos. Usted no ha dejado de ser católico de acuerdo a la Iglesia Católica. Usted sigue siendo miembro de la Iglesia Católica. Con una condición: que a usted lo bautizaron cuando era niño. Y más aún si usted hizo la primera comunión. En nuestras iglesias, en las iglesias de las Asambleas de Dios, por regla general, cualquier persona que se va de la iglesia por 90 días ya perdió su membresía de la iglesia. Y si regresa tiene que decir, pastor, quiero otra vez ser miembro de la iglesia. Muy bien, tiene otra vez la solicitud y se le pone una disciplina y entonces otra vez es puesto como miembro. En la Iglesia Católica usted, en los libros de ellos, usted sigue apareciendo ahí, su nombre todavía está escrito, usted todavía es católico, hermanos.
Y según ellos, cuando el Papa venga ahí a su pueblo, usted le va a besar el anillo al Papa. Y si no, tiene el enorme privilegio de besarle el anillo al Papa, aunque sea al obispo del pueblo, pero eso es lo que ellos esperan, ¿verdad? Y conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres, dice el Señor. Así es. Pero ellos creen esto: el que no crea pero se bautiza será salvo. No, ¿dónde estamos? No, estamos en el tercero, perdón. Ya, el que no cree pero se bautiza será salvo. Estamos en lo correcto. Entonces, al bautizar a un niño o a una persona, que en realidad es rociarlo, no están bautizando a nadie. A usted no lo bautizaron, hermanos. Por eso cuando alguien me dice, ¿usted ya fue bautizado, hermano? Sí, hermano, ya me bautizaron. ¿Cuándo? Cuando tenía 5 años. Le digo, no, usted no ha sido bautizado. Lo tenemos que bautizar. ¿Por qué? Porque la palabra griega, que se traduce como bautizo, es la palabra baptizo, y significa sumergir, significa hundir en el agua. A los niños no los pueden hundir en el agua, los van a ahogar. Entonces, ¿qué hacen? Les salpican agua, los rocían con agua. Y si los meten al agua completamente es instantáneamente. Pero el punto es que esa persona todavía no tiene la capacidad para decidir si se bautiza o no. Nosotros no bautizamos niños. Ellos, especialmente los católicos, indican que la fe no es esencial para la salvación. Esto es lo que enseña la Iglesia Católica. No es esencial tener fe para ser salvos. Inclusive, una persona se puede salvar haciendo buenas obras, haciendo penitencias, haciendo caridades y dando limosnas. Hermanos, esto es parte del dogma católico. La fe no es importante. Quizá por eso, allá en el primer siglo, un rabino llamado Shaul ben Hillel, que hoy conocemos como el apóstol Pablo, le escribió una carta precisamente a la iglesia de Roma, la carta a los romanos, donde dice que sois salvos por la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, obviamente, esta postura es una contradicción a la enseñanza bíblica. Pero no solamente los católicos lo hacen, también algunos luteranos tratan de eludir esto diciendo que Dios imparte fe salvadora al infante. Pero ese niño no tiene fe, le decimos al católico. El católico, eso no es necesario, porque este es un sacrificio, es una penitencia, es un acto que el niño está haciendo y por lo tanto es salvo. El luterano piensa casi lo mismo, pero con la variante de que él dice que Dios le imparte a ese niño fe salvadora para que en el bautismo aún se pueda salvar. Pero estas son aberraciones, hermanos. ¿De dónde sacan los luteranos que es que al niño Dios le da fe en ese momento para que él pueda creer? No, el niño no necesita fe, hermano, porque no es culpable de ningún pecado. Él es inocente, de ellos es el reino de los cielos, dijo Cristo Jesús. Bueno, esta opinión contradice la Biblia. ¿Por qué? Porque la fe es un requisito previo necesario, en primer lugar, para el bautismo. Vayamos a Hechos capítulo 8. ¿Cuánto dije? Hechos capítulo 8. Ay, qué bien que están despiertos, hermanos. Hechos capítulo 8, versículo 35, dice la palabra. Entonces Felipe, abriendo su boca, o sea, empezando a hablar, y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y el eunuco dijo, he aquí, hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees, oiga lo que dice, si crees
contradiciendo la postura del catolicismo y contradiciendo la postura de los luteranos. Si crees de todo corazón, nada más, no nada más de creer así, de todo corazón, le dijo Felipe, bien que puedes. Y respondiendo dijo, creo. ¿Qué significa esto? Que era un hombre de fe, que tenía fe, pero no era bautizado todavía porque apenas se había convertido. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y esto es fundamental para la salvación. Amén. Hay que creerlo con todo el corazón. Dice Pablo en Romanos capítulo 10, hay que creerlo en el corazón y confesarlo con los labios. Aleluya. ¿Cuántos aquí lo creen? Amén. ¿Y cuántos lo creen de todo corazón? Amén. Amén. Al decirlo, usted está diciendo que lo cree y lo está confesando. Requisitos también indispensables para alcanzar la salvación. Es necesario para el bautismo, estamos hablando aquí de la fe, y es necesario para la salvación. Vayamos ahora a Romanos capítulo 10, que se lo acabo de mencionar. Romanos capítulo 10, 9 y 10. ¿Ya lo encontró? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿cuánto lo creen? Amén. Y creyeres en tu corazón. Ahora, eso de confesarlo con la boca es fácil y yo me doy cuenta de que usted lo ha hecho. El problema no es que sea eso todo, sino que dice, y creyeres en tu corazón. Es que creer con el corazón es estar plenamente persuadido, no convencido. Quizá haya aquí uno o dos que están convencidos. No es suficiente. Tiene que estar persuadido de tal manera que inclusive estaría dispuesto a dar su vida por su fe, como lo hicieron miles y quizá millones en los primeros siglos. Ellos estaban dispuestos a morir porque ellos decían, yo creo en Cristo Jesús, creo que Él es el Hijo del Dios viviente, creo que Él murió por mis pecados. Y entonces, al creerlo con todo el corazón, estaban dispuestos a todos. ¿Cuántos aquí están dispuestos a morir por Cristo? Levanten la mano. Déjenme tomarle la foto primero. Aleluya. Lo bueno es que Cristo no nos está pidiendo que muramos por Él. Él nos está pidiendo que ¿qué? Que vivamos por Él. Y muchos ni siquiera eso quieren hacer. Están dispuestos a morir por Cristo de labios, pero no quieren vivir por Cristo. Quieren vivir su propia vida, quieren vivir en pecado, ofendiendo a Dios. Entonces, al rociar o verter en lugar de sumergir, también indican que Jesús no quiso decir lo que dijo. Cuando dijo, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Entonces, rociar o derramar no es bíblico, no es bautismo bíblico. ¿Por qué? Porque la palabra en sí indica que la persona tiene que ser sumergida totalmente en el agua. Obviamente, alguien se quiere bautizar, pero ya está en cama, es un poco difícil. Quizá entre 4 diáconos ahí, uno tomándole cada miembro, lo vamos a meter al agua, porque ya no puede él, ¿verdad? Y si no se le puede mover ya por la fragilidad de su cuerpo, pues obviamente habrá una excepción ahí, pero la regla es que todos seamos sumergidos. El bautismo de niños no tiene precedentes en la Escritura. No hay un caso, hermanos, donde se menciona el bautismo de niños y no hay un ejemplo que podamos seguir. Por lo tanto, no es bíblico bautizar niños. Y hay que preguntarle a un cura católico, ¿por qué usted bautiza niños si la Biblia no lo enseña? Y le dirá, es que no es solamente la Biblia, es el dogma católico. Es la tradición de la Santa Iglesia Católica. Pero Cristo condenó eso. Cristo condenó el seguir las enseñanzas de los ancianos, enseñanzas de hombre, sustituyendo con ellas el mandato de la palabra de Dios. Entonces no es bíblico. Número 4. Todavía hay 2 más, hermanos. El que crea y no es bautizado será salvo. ¿Cuál era la anterior? ¿El que qué?
El que no crea, pero es bautizado, será salvo. Aquí es lo contrario. El que cree, pero no es bautizado, se salvará. Esta es la cuarta postura. Y esta es sostenida por aquellos que creen en la fe solamente. Fíjense que son a veces puntos de vista contrarios. Allá dicen que no es necesaria la fe para ser salvo. Pero aquí dice que no necesitas nada más que fe. La pura fe te va a salvar. Pero ese no es el paquete completo. Suena muy bonito y podemos encontrar muchos textos, inclusive de la pluma del apóstol Pablo, que dicen que solamente con la fe es necesaria. Pero la Biblia tiene que ser interpretada en su totalidad. Todo el contexto debe ser aplicado. Eso es lo que enseña la Biblia, que solamente hay que creer. Dice, solo creer, tan solo. Si tan solo puedes creer, solo creer y solo creer. La fe solamente. No es la enseñanza total de la Biblia. Dicen que uno es salvo antes del bautismo. Esta es la postura de ellos. Que el bautismo no es esencial para la salvación. Si no es esencial, porque Cristo dijo, el que creyere y fuere bautizado. Están contradiciendo la palabra. La mayoría de las denominaciones evangélicas, primero le tiramos a los católicos, ahora le tiramos a los evangélicos, mantienen una opinión para todos los propósitos prácticos y no siempre están de acuerdo. Esta opinión contradice la Biblia, porque la fe sola, oiga bien lo que le voy a decir, la fe sola no le puede salvar a usted. Aunque dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. No significa que solamente eso es todo lo que necesitamos para ser salvos. Solamente por fe. Bueno, de acuerdo a lo que estemos hablando, de acuerdo al contexto a lo que estemos hablando. Si estamos hablando de la fe, obviamente estamos aplicándolo en que si no tienes fe no eres salvo. Pero en otro contexto es, ya tienes fe, sí, pero ahora te falta esto. Obedecer la palabra del Señor. Entonces, por la fe sola no puede haber salvación. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, el que le dice Señor, Señor a Jesús tiene fe. Hay que tener fe para decirle Señor. No entrará en el reino de los cielos. ¿Quiénes entrarán en el reino de los cielos? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Tú tienes toda la fe del mundo, tienes mucha fe, pero no te salvarás o no entrarás al reino de los cielos si no haces la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es la voluntad del Hijo. ¿Y cuál es la voluntad del Hijo? Que los hombres se arrepientan y sean bautizados. Es ahí la importancia del bautismo. Ahora Lucas 6:46. Ya vamos a terminar, hermanos. Lucas 6:46. Lucas 6:46 dice la palabra, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Lo reconocen a Él como Cristo, como Salvador, lo confiesan, pero ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? Ustedes están contradiciéndose. Dicen que yo soy el Señor, pero no me obedecen. Dicen que yo soy el amo de ustedes, el dueño de ustedes, Señor, Señor, pero no me hacen caso. Como nos pasa a veces los pastores, que le decimos a la gente cosas y la gente nos ignora. Se dice que uno de los problemas más graves que confronta al pastor es que la gente le pide consejo al pastor. Pastor, ¿qué me aconseja? Y el pastor orando, Señor, dame la palabra para aconsejarle a esta persona, y le aconsejamos. Y después al otro día nos damos cuenta que hicieron de todas maneras lo que quisieron. Entonces uno dice, ¿y para qué me viene a consultar entonces a mí? Si de todos modos hace lo que se le da la gana. Es como para quitarse el cincho, hermanos. O la chancleta, ¿verdad? Pero eso es muy recurrente en las iglesias. Pastor, quiero que me dé un consejo. El pastor, necesito hablar con usted porque necesito un consejo. Amén, hermano. Amén, hermano. ¿Y cuál es el problema? Este es el problema del pastor. ¿Qué me aconseja? Bueno, yo le he orado al Señor y este es el consejo como su pastor. Gracias, pastor. Y al otro día hacer lo que se le da la gana de todas maneras. ¿Será que lo están tentando a uno, probándolo a uno? A ver qué me dice el pastor. ¿Es pecado echarse una copita de
de whisky, pastor, de tequila. Es más, ni siquiera una copita, media copita. No quieren saber si es pecado. Quieren que el pastor le dé la autoridad, la autorización. No, hermano, si va a ser nada más media copita, éntrele, hermano, no es un... Si el pastor dice, por supuesto que es pecado, hermano, muéstreme en la Biblia dónde dice eso. Entonces yo ya tengo la respuesta. Cuando alguien viene a preguntarme, pastor, ¿será pecado una media onza de tequila? Yo le voy a decir, no, hermano, échese toda la botella en el nombre de Cristo Jesús. Porque eso es lo que quieren, hermanos, que el pastor les diga que no es pecado, que es bueno. Necesitan ellos para aplacar su conciencia la autorización del pastor. Usted no necesita la autorización del pastor para pecar. Peque todo lo que quiera, empiece mañana si quiere. ¿Para qué ando buscando la autorización del pastor? Es que necesito que el pastor me autorice. Y después cayó en pecado, dice, ¿y usted por qué hace esto? Es que el pastor me dijo que no era malo. O sea, lo que querían, hermanos, que son bien pícaros, ¿verdad? Pero no ustedes, ellos no vinieron hoy, los pícaros no vinieron hoy. Bueno, entonces, la Biblia enseña a través de los apóstoles, le voy a dar nada más la cita porque ya se pasó el tiempo, de que no solamente la fe es necesaria. Romanos 6, 17 al 18, Hebreos 5, 9, Santiago 2, 14 al 26, así lo enseñaron los apóstoles. Porque el bautismo es esencial para la salvación. Porque lo enseñó Jesús en Juan 3, 5, Marcos 16, 16, como ya lo leímos, y Mateo 28, 18 al 20. Él dijo que era necesario, que era esencial. Los apóstoles también enseñaron que el bautismo en agua es esencial. Hechos 2, 38, 22, 16, Colosenses 2, 12 y 13, Tito 3, 5 y Primera de Pedro 3, 21. La quinta, hermanos, la quinta. Así como los mexicanos que quieren jugar el quinto partido, hermano Romero. El quinto partido. Bueno, este es el quinto partido. Esta es la quinta postura, la quinta opinión acerca de este versículo que es tan claro, hermano, como le dije al principio. La quinta postura es: el que crea y sea bautizado se salvará. Ahora, ¿cuántos se apuntan a esta última? Levanten la mano los que se apuntan a esta última interpretación del texto bíblico. La mitad. Quiere decir que la otra mitad no entendió ni papa, hermanos. De todo lo que estoy. Y yo rasgándome la garganta acá y usted pensando. ¿En qué está pensando, hermanos? ¿En el Super Bowl que viene el otro mes ya, el Super Bowl? No, esta es, diríamos, la doctrina sana. Esta es la enseñanza sana. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice el texto, hermano. Amén, aleluya. No hay que darle mucha vuelta, no hay que aplicarlo, no hay que interpretarlo, no hay que usar reglas de interpretación, no hay que usar la hermenéutica, figuras retóricas. No, eso es lo que sencillamente el texto dice: el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Eso es la Biblia, hermanos. ¿Para qué desvelarnos tratando de interpretarlo? El que crea y sea bautizado será salvo. ¿Cuántos ya creyeron? Amén. ¿Cuántos ya fueron bautizados en agua? Amén. Entonces usted ya es salvo. Esto es lo que dice Cristo. Que creyere y fuere bautizado, dijo Cristo, será salvo. Ahora, esta opinión toma las palabras de Jesús en su valor nominal, en su valor directo. No son, aquí, hermanos, no son necesarias las explicaciones para usted que dijo amén. Pero para los católicos, los mormones, los budistas, los musulmanes, inclusive los judíos, hay que explicarles, hermano, todo eso, porque todas las posturas anteriores, las 4 anteriores, contradicen el texto bíblico. Jesús dice lo que quiere decir y quiere decir lo que dice. ¿Sabe que en inglés hay una expresión? Cuando alguien dice algo y la otra persona no está segura de que está diciéndolo sinceramente, dice: ¿Do you mean that? ¿O did you mean it? Y la otra persona puede decir: I mean it. O sea, lo que oíste, eso es lo que yo quise decir. I mean it.
El papá enojado con los niños le dice, vas a hacer tal cosa porque si no te voy a castigar. I mean it. Significa, lo que oíste es lo que quise decir. So Jesus is saying this. So he is meaning, he is saying what is in the text. Se lo repito otra vez. Jesús dice lo que quiere decir y quiere decir lo que dice. No le busque tres patas al gato, ¿no? Y esta opinión es claramente lo que dice la Biblia, que uno debe creer, Hechos 8:38, que uno debe ser bautizado para gozar del perdón de los pecados. Amén. Ahora, vendrá alguien ahí a argumentar, pero pastor, ¿y qué pasó con el ladrón en la cruz? ¿Fue salvo o no fue salvo? El texto bíblico dice que fue salvo. Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ah, pero pastor, entonces lo que usted está diciendo no tiene mucho sentido porque ese hombre no fue bautizado. Ahora, le pregunto, hermanos, pónganse agudos. ¿Fue bautizado el ladrón que fue salvo, sí o no? ¿Y por qué tienen miedo de responder, hermanos? ¿Fue salvo o no fue salvo? ¿Por qué dicen que fue salvo? Porque Cristo dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Fue salvo. Ahora, ¿fue bautizado el ladrón? No. Fue salvo, pero no fue bautizado. Esta es la pregunta clave. ¿Por qué el ladrón no fue bautizado? Porque estaba clavado en una cruz y de ahí lo bajaron muerto, hermanos. ¿Cómo le iban a bautizar? Solamente que fuera mormón, porque los mormones bautizan también a los muertos, o alguien más se bautiza por los muertos. Bueno, es obvio que no se bautizó, no porque no quiso, sino porque no pudo. Pero él creyó en los últimos 5 minutos de su vida y fue salvo. Y sé que hay astutos, y es posible que haya aquí algún astuto que dice, bueno, yo vivo mi vida como yo quiera, ando viviendo la vida loca, pastor. Ah, qué bien, sí, qué bien. Y cuando venga Cristo, no, pero ya tengo el plan, pastor. Yo voy a hacer lo del ladrón. Ya cuando me queden 10 minutos, ahí me entrego a Cristo de todo mi corazón. Y si te da un derrame cerebral de esos fulminantes, y si te da un infarto al corazón, y si te meten un balazo que te entra aquí, perdón que sea tan gráfico, te entra aquí la bala y te sale acá en cuestión de milésimas de segundo, ¿cuándo te vas a arrepentir? Dicen ahí en mi pueblo, no vas a decir ni pío vas a decir. Y si te acuestas esta noche, porque eso es riquísimo, hermano, así quiero yo morir. Vamos a la cama, nos despedimos de la mujer, de la esposa o del marido, y ahí te guacho mañana y nos dormimos. Ya, empezamos a roncar. Y al otro día se levanta la pareja, ¿no te vas a levantar a desayunar? Y usted ya no contestó. Y la mujer dice, ¿qué le pasó a este? Y lo va a sacudir a usted, se murió. Y la mujer dice, no lo puedo tocar porque me van a echar la culpa a mí. Y ese muerto no me lo echan a mí. Entonces inmediatamente llamar al 911 y me dice, aquí apareció una persona muerta. ¿Y quién es? Mi marido se murió anoche, dormido. Se murió tranquilo y murió en paz. ¿Y cuándo se arrepintió? Dios no puede ser burlado, le dije. Lo que el hombre siembra es su cosecha. Mejor póngase a cuentas con Dios hoy. Eso es lo que dice la Biblia. Mientras se diga hoy, no endurezcáis vuestro corazón. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. O sea, corre a ponerte a cuentas con el Señor. No juguemos con la salvación, hermanos. Eso es algo muy serio. Y si usted ya cree, gloria a Dios. Si no cree, Pablo le dijo al carcelero, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Fíjense que Pablo no le mencionó ahí la salvación.
Pero cuando llegó a la casa, él dijo, yo creo. Entonces ahora te tienes que bautizar. Y lo bautizaron. Se bautizó él y toda su familia. Primero en agua y después en fuego, dice la palabra. Entonces, si no es usted bautizado todavía, y ya no me pueden ir con el cuento, sí, pastor, yo me bauticé cuando tenía 8 años. Ya le dije que eso no es bautizo. Usted necesita ser bautizado. Póngase de pie en esta noche, hermano. Amén. Gloria a Dios para siempre. Dejamos las preguntas para la próxima vez, porque ya son las 9 en punto. ¿Quiere usted levantar su mano y decirle, Señor, gracias por la palabra? Gracias por la doctrina sana. Gracias porque, aunque hay herejías alrededor mío, yo he creído en la palabra y me aferro a la enseñanza de los apóstoles, al fundamento ya puesto, el fundamento de Cristo como piedra del ángulo y los apóstoles como el fundamento. Esto es los 12 y el apóstol Pablo. Ese es el fundamento de la doctrina. Aunque Pablo no era fundamento, pero él era el perito, arquitecto, edificando sobre ese fundamento. Te doy la gloria, te doy la honra. Bendigo a este pueblo, Señor. Te pido que tú les añadas la sabiduría necesaria para poder retener la doctrina sana. Y como el apóstol Pablo nos enseña, hay que escudriñarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Gracias en el nombre de Jesús. Llévanos a nuestros hogares en paz. Bendícenos en nuestra salida y en nuestra entrada. Y todo te lo pedimos y lo recibimos en el nombre de Cristo Jesús. A Él sea toda la gloria y toda la honra. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Aleluya.